Bien, jóvenes, entonces vamos a ir haciendo este recuento. ¿Qué les pido? Vayan tomando en cuenta los elementos más importantes que han sido revisados en esta clase de historia dentro de este primero de bachillerato. Algunos de los elementos serán relevantes para la continuidad en el siguiente curso de segundo y estaremos puntualizando algunas ideas importantes de esta sexta unidad o de esta parte final. La siguiente clase propiamente vamos a ir puntualizando las perspectivas que se refieren y más importantes sobre todo de frente a la evaluación final, pero es importante ir recabando. Recordemos un poco con qué iniciamos nuestro análisis. Como perspectiva general, era la conquista europea en América Latina. La conquista representó un gran impacto para América, para sus habitantes, su ecosistema, su organización político, social y demás. Y estuvimos nosotros introduciendo como primera perspectiva las relaciones de explotación y sometimiento de la población indígena. Planteamos algunos de los sistemas de explotación. Primero estuvimos revisando la mita colonial. Planteábamos que fue un servicio prestado por los indígenas en turnos que rotaban cada cierto tiempo y trabajaban principalmente en las minas, en los batanes o en los obrajes, y se consideró fundamentalmente un trabajo forzado. Veíamos también el sistema de encomienda, que eran las concesiones que la corona hacía con sus súbditos por servicios prestados. Se entregaba tierras a un grupo de indígenas al cargo de este llamado encomendero, que tenía el objetivo principal de evangelizarlos y supuestamente velar por ellos. Se fue generando en crisis la encomienda para el siglo XVII y sabemos muy bien que era un engaño esta forma, que los grupos mayoritarios en el sentido de los indígenas solo eran explotados, que no tenían ninguna posibilidad de que alguien velara por ellos, era un engaño de fondo. Estos dos elementos son los más relevantes porque la mita colonial estaba principalmente establecida para las minas. Y como estaba fundamentalmente establecida para las minas y una de las grandes incursiones y de necesidades que tenía Europa y veía réditos en América, era la obtención de materiales preciosos desde las minerías. Por lo tanto, la mita fue un elemento importante. Después de la caída en el siglo XVII de la encomienda y paralelamente se fue generando este concertaje. Obviamente era la relación entre el hacendado y un indígena. El hacendado entregaba un pedazo de tierra, el segundo debía pagar en trabajo, el indígena se iba cada vez más endeudando. Vamos viéndolo de esta manera. Entonces, el contrato en el cual un indígena le obligaba a realizar trabajos agrícolas de forma vitalicia y hereditaria. Un elemento que nosotros no hemos directamente puntualizado, pero que es importante tomar en cuenta. Las deudas heredaban los hijos. Por lo tanto, se venía dando un proceso parecido al de la esclavitud, sin recibir salario, sino que se concertaba o se comprometía con los dueños, con los patrones para el trabajo a cambio de esta tierra que recibían. Los peones recibían del hacendado una porción de tierra, el así llamado huasipungo, que lo trabajaban con su familia. Los peones pedían adelantos de dinero al patrón para pagar impuestos y compromisos religiosos, el diezmo principalmente, para bautizos, matrimonios, entre otras cosas también, y sobre todo los diezmos. Por lo tanto, vivían endeudados. Era un engaño del sistema en sí mismo. El concertaje fue uno de los elementos que mayormente funcionó en la época colonial.
no solo se les cobraba por la tierra con el trabajo, es decir, primero se les capturó, se les obligó a trabajar y supuestamente el dueño de la tierra le daba un pedazo de tierra a costa de que trabajaran para él. Ese era el supuesto engaño. Debían pagar el pedazo de tierra por medio de su trabajo. No había otra forma para pagar. Dentro de esta consideración, entonces, existían otros tributos que debían pagar los indígenas de la época, principalmente los diezmos y tributos ligados a la religión. Esas deudas eran cobradas a través de los dueños de la tierra. Por lo tanto, no solo debían al hacendado por el pedazo de la tierra, sino a la iglesia por los adelantos que se les pedía a los patrones. Vemos que después de la consideración de las relaciones de explotación, hay un elemento sumamente importante a tomar en cuenta: la evangelización y expansión del territorio español a través de la evangelización, y el elemento que tiene por título el tercer tema, evangelización y extirpación de idolatrías. Pero es propiamente la expansión del criterio en cuanto a la posibilidad de tener un territorio dominado, controlado y que produzca. Vemos que hay algunas formas que se utilizaron para que las y los indígenas estén dominados, controlados y puedan producir a favor de un grupo minoritario. Ahora, en cuanto a la evangelización, sabemos que desde la llegada de los españoles en 1492, que se denominó así por ellos descubrimiento de América, en realidad las preocupaciones centrales fueron la explotación, pero había que justificarse en algo. ¿En qué se justificaron los españoles y en qué se les dio una licencia realmente para dominar los territorios americanos? En la evangelización. La evangelización en América fue un proceso político e ideológico de tener el control del territorio, tener el control y dominar a los pueblos y tener una hegemonía en nuestro propio territorio. Se generaron estas bulas papales, que ya conocemos, documentos emitidos por el Papa para tratar asuntos religiosos, políticos o judiciales. La corona española cobraba diezmos y las demás funciones de la iglesia. Aquí viene justamente este elemento que veíamos con anterioridad. La corona española cobraba los diezmos en conformación con la iglesia y las funciones de la iglesia eran cobradas también. Por lo tanto, dentro del conceptaje se iba dando este doble engaño. A través de los patrones que supuestamente daban la posibilidad de tener un espacio de tierra y principalmente a través de la consideración fundamental de los pagos de impuestos. ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? Hasta aquí. No se olvide, estamos recapitulando. Si usted algo no anotó, algo no tiene, es su oportunidad. Si usted está haciendo otras cosas, está jugando, por ahí les veo que están haciendo 1001 cosas a la vez, tome en cuenta, estoy recapitulando por esta misma razón. Bien, ahora, en cuanto a la extirpación de idolatrías, vamos a ver cronológicamente, recapitular cronológicamente cómo se ha dado. Para el fin del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, las autoridades religiosas creyeron que el Nuevo Mundo ya estaba cristianizado. Por lo tanto, se dio esta perspectiva. La evangelización fue llevada a cabo durante todo el siglo XVI y a principios del XVII ya se asumió, ya todo está evangelizado, no hay problema, continuamos dentro de la perspectiva. Pero entre 1607 y 1610, cerca de Lima, el padre Francisco de Ávila descubre que se escondían una serie de estatuillas de ancestros y amuletos previos a la llegada de los
españoles. Por lo tanto, el sacerdote indígena a cargo de estas idolatrías fue sentenciado, quien se le nombró el difusor propio del proceso de estas creencias milenarias. Se generaron una serie de campañas de extirpación de idolatrías durante el siglo XVII. Se recorrían los pueblos y amistosamente se obtenía información de las creencias. Finalmente sabemos que el sacerdote indígena Hernando Paucar fue sentenciado, se quemaron todas las idolatrías y se llevó a cabo una destrucción masiva de todos estos símbolos religiosos contrarios a la visión o ideología religiosa católica. Propiamente esta extirpación de idolatrías y la evangelización le permitió a los españoles tener un dominio del territorio en América. Les tenían controlados de esta manera. Y aquí viene dándose otro elemento importante. Para la extracción de riquezas, los españoles se basaron en la introducción de personas esclavizadas. Por lo tanto, la introducción de personas esclavizadas se da, una, por la cantidad de personas que murieron indígenas, por la introducción de diferentes enfermedades, así como la tortura, como vemos aquí, es decir, la muerte de algunos otros indígenas, pero mayormente murieron por la incursión de enfermedades extrañas. Adicionalmente, los indígenas en ciertos lugares no podían adaptarse al clima ni al medio y tuvieron que introducirse personas esclavizadas. Los esclavizados afros de hacienda fueron la fuerza de trabajo preferida para los cultivos de caña y tabaco, y debido a sus defensas inmunológicas frente a los climas húmedos y cálidos, se les priorizó frente a los indígenas. ¿Quiénes son los que mayormente introdujeron personas esclavizadas? Fueron los portugueses, ya que en el territorio brasileño tenían la mayor cantidad de incursión sobre caña de azúcar. Veíamos también la consideración de la plantación y la hacienda como dos elementos fundamentales. Planteábamos que la plantación es un monocultivo y que primordialmente trabajaron las personas afrodescendientes en estos lugares, y que en la hacienda, que eran lugares de monocultivo, de pluricultivo, de cultivos variados, trabajaron principalmente los indígenas. Dentro de esta consideración, entonces, se van dando algunos elementos importantes. ¿Por qué razón? Porque las haciendas serán los modelos que permanezcan posterior a la independencia en nuestros territorios. Vemos y veíamos también que existen dos formas de entender la esclavitud dentro del territorio en general. La esclavitud previa a la colonización, la esclavitud de los griegos, la esclavitud de los egipcios, de los romanos, que partía de un criterio. El criterio fundamental de esta esclavitud era centrar el modelo de la esclavitud fundamentalmente en los prisioneros de guerra. En cambio, con la llegada de la colonización y el modelo capitalista, comienza a darse una circunstancia donde el ser humano pasa a ser una cosa, una mercancía, que puede ser vendida e intercambiada. ¿En qué se fundamenta esta perspectiva? En el triángulo del comercio. Esto sí, no podemos realmente olvidarnos. El triángulo del comercio es uno de los elementos sumamente importantes que debemos nosotros considerar como un elemento a tomar en consideración. Los tres elementos de este triángulo del comercio, los esclavos llevados a América para cultivar, que posteriormente serán llevados para la transformación de sus elementos primarios en elementos elaborados, y que esos elementos elaborados sean llevados a África para comprar esclavos, realmente considera que cada uno de los eslabones
permitió que se dé la esclavitud y sobre todo la consideración del ser humano como objeto. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud, preguntas? ¿Algo que no quede claro? Obviamente lo que más debe habérsenos ido de nuestra mente es lo primero que vimos. Seguramente ya no nos acordamos nada del paleolítico, del neolítico, pero en cuanto a esta consideración estaremos retomando por si hay dudas e inquietudes. Dentro de esta consideración, entonces vamos a ir continuando. Ahora, ¿qué generó todo esto? Y recuerden, estos elementos los vamos a ir retomando. Posteriormente, en segundo de bachillerato, se plantearán estas perspectivas de las diferentes castas en la época colonial. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que se generó una superioridad racial salida desde la perspectiva de la consideración en la cual la esclavitud se implementó en América. Llegaron afros, ya existían los indígenas, la mezcla con los blancos, y se fueron generando una serie de etnias, razas para considerarlas en la época, que delimitaban la casta a la que uno pertenecía. Si uno pertenecía a una casta más alta, podía tener mayores derechos y menores impuestos. Quienes más impuestos pagaban eran los indígenas, los afros obviamente eran esclavos, y las mezclas entre estos, mientras más mezcla existía, mientras más mestizaje, más impuestos, más desprivilegiados se encontraban, menos derechos tenían. Por eso es que entender esta superioridad racial es entender realmente la realidad en la que se va plasmando. Puntualizamos que aún así, aun cuando existía esta superioridad racial y existía diferencias, en el Ecuador específicamente existió un proceso que no se lo tomó del todo en cuenta al principio en el siglo XVI. Muchos de los grupos y personas pudieron liberarse, sobre todo Mangaché, que llegó de Nicaragua y pudo generar un cacicazgo, un grupo de poder a cargo de afros que dominaron Esmeraldas. Así también Alonso de Illescas, que huyó al momento que encalló el barco en las costas de Esmeraldas, pudieron generar otro liderazgo de cacique que delimitó una lucha contra la Real Audiencia de Quito. Vemos dos procesos. Esto en cuanto a Esmeraldas, siglo XVI, que delimitó un grupo de personas libres. Sabemos muy bien que posteriormente se introdujeron a las personas esclavizadas para obtener réditos de la minería, que esto se dio fundamentalmente en Esmeraldas a través del proceso que Pedro Vicente Maldonado procuró hacia encontrar más minería en el siglo XVIII. Pero de todos modos hay una gran diferencia entre esta realidad del siglo XVI y la realidad de los afros del Chota. Los afrodescendientes que llegaron al Chota, Mira, Otavalo, Pimampiro, tuvieron una realidad sumamente diferente a la realidad de los afros en Esmeraldas. La mano de obra de los afros, que fue requerida en las haciendas de la zona, principalmente en aquellas dedicadas a la producción de caña de azúcar, estaba a cargo de los jesuitas. No se olvide puntualizar tal vez este elemento que no lo fuimos tomando en cuenta. Contaban con una gran cantidad de personas esclavizadas, 1,324 personas esclavizadas. La gran cantidad de esclavos o de esclavizados y las crueles condiciones de trabajo no implicaban que no había estrategias para liberarse, pero aún así era mucho más difícil liberarse para los afros de este lugar. Después de la independencia se dieron iniciativas para liberar a las personas esclavizadas y sabemos muy bien que se generó todo este proceso
pero que en realidad no ha generado un cambio, aun cuando nosotros tenemos mucha influencia de los afro en la música, en las perspectivas y en algunas consideraciones, realmente hasta recientemente, en el siglo XX, siglo XXI, se ha venido considerando a este grupo como. Veíamos que dentro de las circunstancias económicas que han convertido al ser humano en cosa o mercancía, realmente no es solo de nuestro proceso en América Latina, no es solo para estos grupos. Se ha venido dando una consideración de superioridad racial a lo largo de la historia y en toda América en general, no solo en la América hispana, ni solo en la llegada de los españoles y portugueses, sino también en los colonos norteamericanos, donde se generaron todos estos procesos que veíamos en el video, que son puntualmente la perspectiva de los zoológicos humanos y todas estas consideraciones que realmente puntualizan a las personas como si fueran mercancía o objetos. Dentro de esta consideración, la lucha que nosotros estaremos revisando y la postura desde el ámbito filosófico de las ciencias sociales es combatir estos ámbitos históricos y superarlos, tratando de integrar a cada uno de los pueblos dentro de la realidad en la que nos estamos planteando nuestra historia, nuestra situación. Vamos a cerrar esta clase puntualizando este elemento que les enuncio. La historia no es solo un ámbito de lo sucedido previamente. La historia es la posibilidad de entender nuestra realidad y poder cambiarla. La historia es la posibilidad de generar un cambio a través de todos estos procesos. Bien, jóvenes, con eso vamos a cerrar esta clase. Si hay dudas, preguntas, inquietudes. Sí, no, con eso podemos cerrar, Eduardito, este recuento de todo lo que hemos visto a lo largo de la sexta unidad. Ya, Carlitos, excelente. Gracias, jóvenes. Una buena tarde. Gracias.